Saludos para todos, hermanos y hermanas. Este es el pastor reverendo Luciano Márquez Jr. transmitiendo el estudio bíblico semanal de la primera iglesia bautista de New Brunswick, en New Jersey, los Estados Unidos de América. Estamos de esta manera conectándonos con ustedes aquí en esta ciudad y en sus alrededores, en el estado de New Jersey y en el mundo entero. Vamos a orar para invocar al Señor. Padre, en esta hora estamos suplicándote que tu presencia nos guíe en este momento devocional, reflexivo, para que la enseñanza de tu palabra nutra nuestras vidas y seamos capaces de andar en seguimiento de Jesús en el discipulado cristiano. Gracias te damos, Dios, por tu amor, tus bendiciones y tu cuidado, y te pedimos que nos conduzcas en este momento. Por Jesús, amén. Una vez más, saludamos a todos en la casa de Dios. Estamos en la serie llamada Las Fórmulas de las Maravillas de Dios. En el día de hoy, en esta noche, vamos al capítulo 5 de esta serie que se llama En los Evangelios encontramos que Jesús hizo y enseñó muchas maravillas. Así que vamos a estar refiriéndonos en esta parte de la serie a los textos que encontramos en los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan del Nuevo Testamento. Pero antes pongan atención a unos cuantos anuncios y recordatorios que queremos que tengan muy presente. De todas estas cosas que ustedes vieron ahí, quiero insistir en que este próximo domingo es el día de Pentecostés, que celebramos siempre y recordamos en la iglesia aquel acontecimiento extraordinario del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Nunca dejamos pasar por alto esta recordación. Pero además este domingo vamos a comenzar la campaña que llamamos cada año la Jornada con Propósito. El año pasado no la tuvimos por razón de la pandemia y por lo inminente que eran los servicios y la imposibilidad de hacer algo especial, pero este año que estamos en buenas condiciones, nos estamos reuniendo en el templo, los domingos por lo menos vamos a hacer énfasis en esta campaña y ahí ustedes verán los temas. El tema principal de la campaña y el propósito de esta jornada va a ser la victoria de Dios. Vamos a declarar en esta serie de énfasis dominicales y en los estudios entre semana que toda la victoria, el triunfo de nuestra vida y del mundo entero pertenecen a Dios y solo a Dios. Además, insisto también en que ya comenzamos las clases para niños. Como ustedes vieron, el domingo pasado fue muy exitoso. Tuvimos clases a la hora del culto del mediodía y aún en la mañana pues hemos aumentado la clase de juveniles y también hay algo para los niños si están presentes de esa hora temprano.
Los motivos de oración por enfermos, pues ahí están delante de ustedes, y en la oración de por la tarde, mañana, pues siempre vamos a referirnos a aquellos que tienen necesidad y a otros motivos de oración. Por tanto, hermanos, tengan sus Biblias abiertas y vamos de inmediato a entrar en el tema de hoy, que es el capítulo 5 de esta serie. Jesús hizo y enseñó muchas maravillas. Leo la Biblia para ustedes en Lucas capítulo 4. Y en el versículo 16 en adelante dice: vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares y por todos los contornos. Querido hermano, Dios ha hecho maravillas y continuará haciendo maravillas y milagros a nuestro favor, porque el Señor es misericordioso y tiene compasión de nosotros. Él tiene las fórmulas en su dominio preparadas para que todos estos prodigios que esperamos y que vemos ocurran y tengamos acceso a sus beneficios, porque de nada valdría que hubieran prodigios si no nos beneficiaran. En el propósito de Dios, esa es su intención. Algunos de estos prodigios son para un momento, para un instante, para un segundo, y otros son para que duren por siempre y tengan un efecto continuado. Nosotros tenemos la certeza de que Dios hace lo mejor, lo que es bueno para nuestro bien, lo que necesitamos y aún más de lo que necesitamos. Y Él lo consigue haciendo que funcionen de forma eventual e intencional aquellos procedimientos que ya están fijados en la naturaleza, algunos de los cuales ni tenemos idea cómo trabajan. Pero además creemos que Dios tiene poder para crear ecuaciones y recetas maravillosas, de modo que suceda lo inesperado, lo que no está a nuestro alcance entender o reproducir, ni nuestra capacidad adquirir por el entendimiento humano. Esa es una de las más maravillosas muestras del poder de Dios, cuando hace cosas magníficas que aún no podemos explicar y que tal vez nunca podamos explicar. Pero todavía hay algo más maravilloso en las obras de Dios. Es nuestra certeza de que Dios siempre nos da lo mejor y lo más excelente. No lo que acaba de inventar, que necesita probar o refinar, como hacen con las medicinas o las vacunas o los alimentos o las cosas del consumo diario. No son cosas que Él está tratando de ver si funcionan. Son cosas que Él sabe que funcionan y nos regala con estas manifestaciones prodigiosas. Y sabemos siempre que son las más preciosas y valiosas obras que salen de sus manos y que Él nos puede dar. La fórmula que queremos considerar hoy en este capítulo específicamente dedicado a los evangelios y a la vida de Jesús es la fórmula del perfume de nardo en el vaso de alabastro que encontramos en los 4 evangelios, el relato de estos incidentes. Vamos a fijarnos primeramente en el de Marcos, capítulo 14, versículo 3. Dice que estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa,
vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Lo primero que tenemos que aclarar en esta historia es que la composición del perfume no estaba basada en sustancias de alabastro. A veces pues decimos el perfume de alabastro. No, el alabastro no era el perfume. Alabastro era el material de que estaba hecha la vasija o envase de piedra de este lujoso perfume que contenía en su recipiente. El alabastro es una piedra blanca y traslúcida, parecida al mármol, pero es más compuesto de lo que pudiéramos llamar un tipo de yeso, y se trabaja por eso muy fácilmente y se usa en esculturas y en decoraciones. Se emplea para la realización de objetos decorativos, como dijimos, o también de uso doméstico. Hay que reconocer que el significado de la palabra alabastro tiene importancia etimológica. Es una palabra griega que se refería precisamente a recipientes en forma de pera y que se utilizaban para conservar perfumes muy exquisitos. Entonces, pues, por ya definición se dice un vaso de alabastro y se piensa en ese tipo de botella. Todavía hay perfumes que se fabrican, sobre todo en Europa, por compañías muy exclusivas y trabajan con este tipo de perfume y usan recipientes, por supuesto, en este caso mayormente de cristal, con esa forma de pera. Las vasijas de alabastro en el tiempo de Jesús, en la tierra de Israel, en Palestina, eran importadas y eran muy bien hechas, no se hacían allí, las traían de lugares remotos, de las regiones arábicas y de más al sur. Era un trabajo muy bien hecho porque se tomaba ese pedazo de piedra de alabastro de una mina, era por supuesto un mineral, un pedazo de piedra, se trabajaba por fuera con un torno y por dentro con un taladro se iba haciendo un hueco, conservando la complejidad del material y la entereza del pedazo de piedra. Así que se usaba alabastro auténtico para los ungüentos y perfumes más costosos, porque aquella piedra tenía la facultad de conservar muy bien el contenido sin que se derramara, sin que se evaporara, como aquellos que se usaron precisamente en la historia que estamos mencionando más de una vez. En los evangelios encontramos un caso de este uso del ungüento para ungir a Jesús en la casa de un fariseo en Galilea. Lucas nos cuenta de eso. Pero también Mateo, Marcos y Juan hablan de un incidente de esta naturaleza en casa de Simón el leproso en Betania. Incluso una de las historias no ubica exactamente quién hubiera sido la mujer, mientras que en otra historia se dice que era María. Vamos a ver eso más adelante. Así que creemos que hay varias versiones de la historia en los 4 evangelios, que más bien se trata de un episodio que ocurrió más de una vez, 2, tal vez 3 veces, y quizás otras más de las cuales no hay registro en ningún evangelio, porque esto pudo haber ocurrido reiteradas veces, sobre todo en los momentos más cumbres del ministerio de Jesús. Los otros 3 pasajes que encontramos en los evangelios, leímos el de Marcos, es el de Mateo 26, 6 y 7. Dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Mateo da una descripción un tanto variada de la que da Marcos, pero es obviamente en este caso el mismo incidente. Lucas 7, 37 y 38 nos da otra versión de la historia, o posiblemente de otra historia similar. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume.
Aquí la historia, por supuesto, es obvio que varía, no es exactamente la misma historia, aunque sí es el mismo gesto. Una mujer ha derramado este perfume muy costoso en una condición muy especial sobre Jesús y ha hecho un rito de una ceremonia de agasajo que era muy aceptada y reconocida en aquellos tiempos. No había nada malo en que esta persona tocara al invitado al cual está ungiendo porque era parte de la ceremonia. La versión de Juan es posiblemente una historia distinta. Y aquí sí se habla de María, y esta es María, la hermana de Marta y de Lázaro. María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hay cosas similares porque el gesto de la unción pues tendría que ser siempre aproximadamente lo mismo, pero hay detalles particulares que Juan da sobre este incidente en que él señala que es María la mujer que trae el perfume. Ahora bien, el perfume en este caso era de por sí muy caro. Se está diciendo que era de gran precio y se dice que era de nardo y se dice que era de perfume puro de nardo. Primero que todo lo sabemos porque no se usaría una vasija tan preciosa para un aceite perfumado de baja calidad o ni tan siquiera de regular calidad. Segundo, porque la admiración de los testigos por la fragancia dispensada al verterse aquella sustancia no nos deja duda de que todos captaron de inmediato lo exquisito del ungüento como un obsequio que se da para una persona única en una ocasión extraordinaria, única y memorable. Me hace recordar un viejo amigo mío, miembro de una iglesia en que fui pastor en mi país, Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez era lo que se diría en la industria hoy día un nariz, o diríamos en inglés un tester. Él tenía un finísimo olfato y podía distinguir cualquier perfume que él conociera. Y si era un perfume que no conocía, inmediatamente preguntaba cuál era y ya lo registraba y no se lo olvidaba. Tenía para eso un talento extraordinario. La gente no le hizo falta el talento, pero se dieron cuenta que había un perfume. Pues dice que el perfume llenó toda la casa en el caso de la historia que narra Juan. Y tercero, sabemos que era un perfume muy costoso porque la fórmula de semejante perfume requería obviamente un medio de conservación ideal. Y este era el vaso, el pomo, el recipiente de alabastro, de modo que no se alteraran sus componentes químicos o se echara a perder el balance físico de la mezcla que tenían aquellas esencias, aquellos aceites, aquellas bálsamos dentro del vaso, del recipiente, de la vasija que lo contenía. Así que era un perfume de nardo. Y es bueno que mencionemos que el nardo es una flor aromática de muy selecta condición y que requiere de un procedimiento muy especializado para obtener esta esencia para hacer un perfume. La mezcla, el refinamiento, la solución de ese perfume era muy, muy especializado. Los nardos tienen un color parecido al jazmín, está considerado entre las flores blancas, pero tienen un tono oscuro, tienen unas manchas oscuras que lo distingue. De hecho, según los perfumistas, el nardo es una de esas flores difíciles de domar para trabajarla y para extraerle su esencia. Así que el perfume de nardo es uno que nunca va a pasar inadvertido por su prestancia, por su excelencia. Todas estas explicaciones nos hacen concluir en esta parte del estudio que el Señor, nuestro Dios, ha hecho maravillas, todas hermosas y agradables. Las cosas de Dios huelen bien. Los regalos que Dios nos da son fragantes.
Y esta planta que produce la tierra es un ejemplo porque requiere cuidado y atención para su producción, para su permanencia, para que se mantenga, pero a la misma vez es una prueba de que Dios nos ha dado prodigios que están al alcance de nuestros sentidos, en este caso el olfato, para hacernos disfrutar la creación en todo su primor. Maravillosa mano de Dios que no solo se ocupa de nosotros en cuidarnos en las cosas esenciales, sino que también nos da el gusto de estas fragancias y estas exquisiteces. En el libro de Amores, que es el Cantar de los Cantares, nos vamos a salir de los evangelios para ir al Antiguo Testamento, porque allí encontramos la mención de este tipo de perfume basado en el nardo. Aunque algunas veces se ha dicho que la denominación de perfume de nardo no fuera necesariamente perfume obtenido de esa flor, sino olores y esencias similares, no solo por su calidad, fragancia o su textura, sino por su valor o por lo difícil de su obtención. Hay 3 menciones que voy a hacer de este perfume específicamente en Cantares 1:12. Dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Y no está hablando de la flor, está hablando de un perfume. Cantares 4:13. Tus renuevos son paraísos de granados, con frutos suaves, de flores de areña y nardos. Una inspiración poética, romántica que está dedicándole el novio a la novia. Y en el mismo capítulo 4, versículo 14, hace un recuento de un montón de estas fragancias. Nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas. Qué interesante recuento nos da el poeta sobre perfumes y sobre olores aromáticos, delicados y fragantes. Pero ahora vamos a fijarnos que Jesús dijo y hizo cosas maravillosas que dejó a todo el mundo admirado. En los evangelios encontramos que Jesús anuncia las buenas nuevas con el propósito de Dios concebido y puesto en marcha desde la eternidad de concedernos su gracia redentora. Esta es la obra más maravillosa de toda la misericordia de Dios, tal como se nos ha revelado a nosotros. Cristo mismo vino de parte de Dios e hizo muchos prodigios portentos mientras impartía las excelencias de sus enseñanzas de manera que llegara a todos la predicación de este evangelio. Sus discípulos se extasiaban. Sus enemigos se exasperaban, por supuesto. Los ignorantes eran iluminados. Los sabios fueron deslumbrados. Los niños eran levantados. Los adultos eran reprendidos. La creación se sometía en suspenso a la palabra y a la orden del Señor. Y los demonios eran cautivados en la turbación y en el espanto del Hijo de Dios presente en medio de este mundo. En cierta manera, podemos entender que Dios permitió que esa cantidad de maravillas se completaran en la vida y ministerio de su Santo Hijo para que la humanidad recibiera y aceptara el don del perdón y la oferta de la nueva vida. Miren, los evangelios registran tan grande cantidad de eventos, portentos, acciones realizadas por Jesús como no puede hallarse ningún registro histórico, bíblico o extrabíblico. No tiene paralelo. Aquella fiesta de maravillas que duraron en los 3 años del ministerio de Jesús. Pero no solamente eran obras milagrosas, eran palabras prodigiosas, enseñanzas que han durado y van a durar hasta la eternidad. Y podemos ver algunos ejemplos de estas fórmulas de maravillas que Jesús nos reveló, no solo para probar su divinidad, sino para derramar en nosotros su amor y su gran bondad. Tal como lo relataron y lo registraron y lo confirmaron sus discípulos, vemos que muchos de ellos, hasta los enemigos de Jesús, tuvieron que admitir
la maravilla de lo que él decía. El pueblo, los líderes religiosos, civiles y militares, los políticos y manipuladores del poder social reaccionaban ante las maravillas de lo que Jesús decía y hacía sin que nadie pudiera contenerlo, como un perfume que llena la casa. Como esa vasija que se ha roto y se esparce la fragancia y no hay forma de contenerla porque cubre y se extiende en el ámbito del aire que nos rodea. Por ejemplo, Jesús sorprendió a la gente con poderes extraordinarios. Ya vimos allí en el pasaje que leímos al principio de Lucas, cómo de inmediato, incluso desde que Jesús, se cuenta la historia de Jesús que fue niño al templo de Jerusalén, ya la gente se maravillaba de lo que estaba pasando. Pero Mateo 8:27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El hecho que se cumplieran las profecías era una garantía sobrenatural en el ministerio de Cristo. Jesús en Nazaret comenzó su ministerio con la lectura de Isaías, como vimos también, diciendo, hoy se ha cumplido aquí esta escritura. En Marcos 7:37 dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar, porque habían profecías acerca del Mesías haciendo estas prodigiosas acciones. Como dijimos antes, los enemigos se quedaban pasmados por las enseñanzas y las habilidades del maestro. Tantas veces quisieron atraparlo y tomarlo en algún error o confundirlo en alguna expresión. Ni modo. Lucas 20:26 dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Quiere decir que Jesús los dejaba sin habla y los dejaba con la boca abierta. Y por supuesto, en las enseñanzas de Jesús, una por una y con toda precisión, el Señor explicó con espléndida doctrina el origen y los propósitos del plan de Dios, como lo encontramos en Juan 5:20, que dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Todos se van a maravillar. Querido hermano, de manera que la historia nos lleva de vuelta al vaso de alabastro. Y es que la fórmula de la buena gratitud requiere elementos de valor y de virtud. La enseñanza de hoy es que lo mejor de nosotros debe ser para el Señor. Lo más exquisito, lo más excelente, lo que sea más fragante es lo que debemos darle al Señor. En esta historia, pues, aparentemente una de las historias, pues, se repite, y es que este señor llamado Simón, al cual algunos llaman allí, uno llama el leproso, evidentemente era un enfermo leproso de los que Jesús sanó, obviamente, abrió su casa por una fiesta de gratitud por las bendiciones que había recibido y las maravillas que había visto, muy probablemente precisamente porque había sido sanado de la terrible enfermedad que era la lepra, y si fue sanado por Jesús, fue sanado por completo, sin duda, sin ningún tipo de alternativa. Por lo tanto, invitó a Jesús y a sus discípulos, y también María, Marta y Lázaro fueron invitados porque allí en Betania. De repente aparece esta mujer, Juan dice que es María. En otros pasajes no estamos seguros que se está refiriendo a María, porque posiblemente sea una historia paralela, pero lo cierto es que en esta historia, aquella mujer viene a donde está Jesús recostado a la mesa. Recuerden, no se sentaban en silla, eran una especie de reclinatorios alrededor de una mesa que estaba en el piso, y llevaba esta valiosa vasija de alabastro llena del costosísimo y delicado ungüento perfumado de nardo puro. La vasija no puede haber sido muy grande, como 1 libra, pues es aproximadamente como diríamos ahora una botella de jugo que compramos en el supermercado, tal vez de ese tamaño, tal vez un poco más chica. Y ella fue más allá del protocolo que se esperaba de Simón, el anfitrión. Normalmente cuando había
un invitado de honor, el anfitrión, le ofrecía una bandeja con agua para lavarse los pies y una toalla. Se le ofrecía también a veces algún tipo de bálsamo para cualquier tipo de arañazo en los pies o para refrescarse la cabeza. Y también se acostumbraba el beso ceremonial, en que el dueño, el anfitrión, besaba en la mejilla a aquel invitado de honor. Aparentemente Simón se había ahorrado todas estas cosas, se olvidó o en la emoción no lo preparó, y el caso de la mujer, en el caso específico de la historia, María vino a cumplir todo aquel protocolo porque ella besó, ungió, lavó y usó hasta su cabello como toalla para secar los pies. Para sorpresa de todos, rompe la vasija y derrama el contenido sobre la cabeza de nuestro Señor, según Marcos, y según Juan, sobre la cabeza y sobre los pies del Señor. Según la costumbre de aquella época, se hacía eso para agasajar a los invitados muy especiales. Nadie se sorprendía que vinieran y le voltearan eso en la cabeza. Al contrario, era como que lo estaban esperando, así que era una cosa muy agradable. En la historia que cuenta el apóstol Juan, la ceremonia se hizo con este perfume, y él da un detalle, dice que era 1 libra. Su valor monetario tiene que haber sido altísimo, considerable, porque 1 libra de perfume de nardo deliciosos es equivalente a unos 453 gramos del finísimo perfume. En su época el valor sería alrededor de 300 denarios. Y un denario es el salario de un jornalero, de una persona que trabaja, un obrero que trabaja en el campo, que trabaja en el servicio diario, lo que gana al día. Así que aquel perfume valía 300 salarios diarios, casi 1 año de trabajo para una persona. En realidad, un perfume de esta naturaleza costaría mucho, y sin embargo María lo tenía. En el recuento de este incidente, ¿cuál era el significado de la acción de María? ¿Por qué María rompió el alabastro si era tan caro? Bueno, para María eso significaba su entrega al Señor. En el otro incidente paralelo dice que la mujer era una mujer que había sido sanada de una enfermedad demoníaca. En otras, pues se dice que era una mujer que estaba agradecida a Dios. Y si era María, tenía muchas razones, porque ya sabemos que María, Marta y Lázaro eran en cierta manera familiares de Jesús, pero eran discípulos muy amados del Señor. Para María eso significaba su entrega al Señor Jesús, dando la ofrenda más valiosa, lo mejor de ella, lo que tenía, lo que ella misma era. Y esta consagración de su vida estaba significado en el uso completo de 1 libra de este perfume, que era un tanto aceitoso para ungir y agradar y refrescar el cuerpo del Señor. Pero romper el recipiente tiene también significado. Esos recipientes se taladraban y se les pondría algún tipo de tapa con la misma piedra u otra cosa parecida. No estaban cerrados porque es una piedra que se tallaba. Sin embargo, ella rompe la piedra, es lo que dice allí. ¿Por qué lo hace? Bueno, la única manera de entender esto es en el significado ritual y ceremonial que tenía para los hebreos la ofrenda que se hacía en el altar. La costumbre era, y la ley era, que cuando se derramaba la sangre de los animales sacrificados, la ofrenda que se hacía por los pecados, la sangre que se derramaba, se recogía en un caso, en un recipiente, en un pequeño plato, y la sangre se esparcía delante del santuario, delante del lugar santísimo, y se esparcía sobre los que estaban confesando pecados. Pero después ese recipiente había que romperlo, había que partirlo, había que quebrarlo, porque era el símbolo de que había tenido y contenido los pecados que se estaban confesando. Por lo tanto, había que
desbaratarlo, desusarlo, sacarlo del presente de todo el mundo. Así que los pecados expiados por la sangre del sacrificio de aquellos bueyes, corderos, palomas, estaba significándose, en este caso para María, en el perfume derramado como gratitud por el perdón y la sanidad que el Señor había hecho. En Marcos 12, 41 al 44, encontramos una expresión de Jesús, una enseñanza específica acerca de qué importante es dar lo mejor. No importa en el costo o en el precio, sino en la actitud. Dice Marcos 12, 41, 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos los que han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Un gran significado para una gran de acción. Indiscutiblemente, ya saben, la historia lo cuenta en todas las veces que aparecen los 4 evangelios, que algunos pusieron objeciones, hasta dentro de los mismos discípulos. ¿Cómo se va a desperdiciar esto? Desperdiciarlo, no estaban desperdiciando, lo usaron con el Señor, pero bueno, la verdad que era una cantidad tremenda, una libra de aquello, pero algunos pueden decir: no me dieron a mí ni tan siquiera un poquito. Siempre habrá quien exprese discrepancias, sobre todo cuando Dios hace cosas maravillosas, porque aunque sean estupendas y asombrosas, hay gente que siempre va a encontrar defectos o insatisfacciones porque su pecado se mantiene latente y lo domina. El Señor, sin embargo, va a ser complacido cuando le demos lo mejor de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que aspiramos a ser, como una grata y fragante ofrenda de amor y dedicación, de gratitud y honra por todo lo que Él nos ha dado, sigue dando y aún nos dará. En conclusión, queridos hermanos, cosa curiosa es que algunos no les gustan los perfumes. Hay quien no soporta los perfumes. Yo soy todo lo contrario, usted lo sabe. Me agradan, los uso y los disfruto grandemente. Hay quien, sin embargo, tiene alergias, sufren de alergias a cualquier tipo de perfume o fragancia, o tienen malas reacciones a sustancias de esta naturaleza, no solo por el olfato, sino por el contacto con este tipo de producto. Bueno, hay quienes, sin embargo, no usan perfume ni desodorante siquiera por descuido y por mala higiene, no por otras cosas. Y se halla también algunos que solo quieren usar perfumes caros de marcas supremas de calidad exclusiva. Yo no me he hecho cualquier colonia ni cualquier loción, tiene que ser la más cara, la más importante, las más selectas, importadas de los países más famosos. Todos esos casos no quitan la exquisitez de las fórmulas que combinan estas lociones, colonias, aromas tan especiales. Lo mismo que pasa con las maravillas de Dios, que a muchos no les parecen divinas, muchos no aceptan que sean sobrenaturales para nuestro punto de vista, no las aprecian, no les dan el reconocimiento, ni tan siquiera las agradecen. Como dice la Biblia, el sol sale todos los días y el sol sale para todo. Misericordia, la bondad de Dios. Sin embargo, el Señor en su bondad sigue produciendo estas maravillas cada día, a cada hora y en cada instante para el disfrute de toda la creación. Interesante entonces recordar que tal como Jesús advirtió en el significado del gesto de aquella mujer que lo ungió antes que llegara el día de su sacrificio, y con su dictamen acerca del uso de aquel perfume en su cuerpo contra los críticos incrédulos y de acuerdo a la tradición antigua, el maestro también fue sepultado envuelto en una unción fragante muy selecta, costumbre de aquella época, y por supuesto entendemos que usaron de la mejor calidad, porque el que usó todas aquellas cosas y las proveyó para que Jesús fuera sepultado era un hombre rico y muy agradecido, dio lo mejor,
tras la muerte de Jesús en el Calvario, así fue sepultado. Y leo por ustedes para terminar precisamente esta historia, Juan 19:40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Queridos hermanos y amigos, permita el Señor que nosotros seamos capaces de perfumar todos nuestros actos, de llenarlos de olor grato delante del Señor, que dediquemos a Él las cosas más lindas, más bonitas, más perfectas que tengamos de nuestra vida, de lo que somos, para agradar al Señor. Dios lo ha hecho con nosotros y Él solamente espera que lo hagamos con todo nuestro deseo. Si no pudiéramos tener la exquisitez de aquel perfume que costaba el sueldo de un año, podemos entregar nuestro corazón con sencillez y humildad, nuestra mente con completo dominio de la palabra de Dios y nuestra voluntad para seguir a Cristo donde quiera y ir en pos de Él. Dios les bendiga, queridos hermanos. Aprovechen este estudio y recuerden, esta es una producción de los medios técnicos de nuestra iglesia bajo la coordinación del hermano Lester Márquez, ministro de adoración. Denle share, me gusta, denle, compártanlo, denle esta manera like para que suba el rating en nuestros canales de los medios sociales, pero sobre todo yo les sugiero, úsenlo para evangelismo. Pásenlo a sus amigos, a sus conocidos, a personas que este mensaje les va a tocar el corazón para que sean salvos y alaben al Señor. Dios les bendiga, volvemos a orar y así concluimos. Y ahora, Señor, al terminar esta noche, este estudio, danos paz, danos tu amor y tu bendición y que vayamos a descansar en el olor grato de tu gracia salvadora y de tu perdón que nos da nueva vida. Oramos por Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima.